tenemos de las 3 universidades y funcionan como compartimentos estanco. Es decir, que evidentemente la puesta en marcha de este tipo de iniciativas, que además van por encima con un sobreesfuerzo al profesorado porque no se reconocen, implica también tener la complicidad de la Administración y que lo vea, ¿no? El problema también es el tipo de decisiones que se han tomado en las universidades sobre el tipo de tecnologías y la gestión de esas tecnologías, el campus virtual, ¿a qué tipo de criterios han respondido? ¿Han respondido a los criterios de seguridad? ¿Han respondido a los criterios o han respondido realmente a los criterios de colaboración, interacción? Realmente nosotros, los que gestionamos las facultades, nos encontramos con toda una serie de elementos en contra. Es decir, cuando tú quieres promover la innovación, el trabajo con las escuelas, realmente te das cuenta que los canales de difusión del conocimiento que se valoran son aquellos que no llegan al profesorado. Entonces, el problema lo tenemos, por supuesto, en el equipo de todos nosotros que estamos en los centros, pero en esa serie de decisiones suprafacultades que son imprescindibles, porque si no es un campo de batallas imposibles, de andar desmontando las estructuras y los medios para poder hacer algo que con unas pautas de gestión lógicas y pedagógicas sería mucho más fácil, ¿no? Estos cursos que se organizan, que lo vemos en todas las universidades, sobre metodologías activas continuamente a sus profesores, ¿ayudan en esta dimensión? Para mí, o desde mi experiencia, solamente los que se hacen con metodologías activas están alejados de la tecnología. O sea, solamente se trabaja la parte metodológica presencial en el aula y con post-it, no sé cómo decirlo, y se nos olvida la tecnología, pero no porque la hagamos transparente, sino porque la sacamos fuera. Y creo que a veces incluso hay una reticencia por parte del profesorado de la inclusión de la tecnología en las aulas, o sea, como algo que me va a traer mucho trabajo y que no me va a dar nada a cambio, por tanto, no me interesa y no quiero llevarla porque no sé si no sé o no quiero. Pero no sé si ayudan a cambiar un poco y a pensar que se puede enseñar de otra manera y se puede aprender de otra manera, pero creo que dejan bastante fuera la tecnología, no la toman como parte imprescindible en una sociedad digital, evidentemente, y personas que van a trabajar continuamente con la tecnología, estén donde estén, en el área en la que estén. Pero sí, Carlos al principio decía una pregunta de si se puede innovar sin tecnología. Evidentemente se puede innovar sin tecnología, pero ante eso podríamos hacer otra pregunta. ¿Se debe? Porque, claro, el problema es, primero, la tecnología en realidad son herramientas de comunicación. Y la tecnología lo que nos propicia son crear nuevos escenarios que enriquecidos por la tecnología y escenarios de comunicación sincrónicos y asincrónicos, ¿no? Entonces, eso permite, ya solo el trabajar con la sincronía y con la sincronía, eso ya establece posibilidades de innovación absolutamente impresionantes. Yo me acuerdo que cuando yo empezaba en esto, se hacían experiencias de uno de los primeros manuales de tecnología educativa que yo coordiné, en los cuales, por ejemplo, Paco Martínez desde Murcia daba una videoconferencia para los alumnos míos del capítulo que él había escrito. Entonces tenía una ventaja, era, primero, te contaba el autor lo que había hecho. Segundo, se le veía la cara. Y tercero, introducíamos una herramienta nueva en la universidad, ¿no? Yo hacía lo mismo, Jesús hacía lo mismo y todo ese tipo de cosas. La herramienta había servido para crear otros escenarios virtuales y enriquecidos por tecnología. Ahora, ¿dónde está el problema? Yo creo que el problema, por una parte, lo que decía Carmen, muchas veces los profesores vivimos en una fuerte paranoia, ¿no? Los alumnos nuestros son del siglo XXI, nosotros somos del siglo XX y la estructura organizativa de la universidad del siglo XIX. Claro, moverte ahí donde tú, para cualquier tipo de cosa, implica que, bueno, como tengo 2 neuronas, una me ha funcionado ahora. Había un autor que era Dorborg, que él establecía que en la tecnología educativa, frente al hardware y el software, había otro tercer componente, que era el hardware, que era el componente organizativo que hacía que eso funcionara. Nos hemos olvidado muchas veces de ese tipo de elementos, y eso es clave para llevar a cabo innovaciones, ¿no?
Y además, lo que decía, como tú bien decías, Brusa, yo tengo que preparar a las nuevas generaciones para que trabajen con las herramientas que ellos van a trabajar. Pero lo hemos institucionalizado, tenemos los campos virtuales en todas las universidades que ponen a disposición de alumnos y profesores. ¿Qué se hace en los campos virtuales? Yo, por ejemplo, me encuentro con el problema con mis alumnos de que las herramientas que ellos manejan y que son cotidianas en su trabajo en equipo, en sus reuniones para preparar o crear materiales, hacer los trabajos, ni son operativas, ni se comunican con las herramientas institucionales, ni son las herramientas que las instituciones promueven. Es decir, yo creo que tenemos un problema serio de aproximación de las herramientas tecnológicas de las instituciones universitarias a lo que son las herramientas actuales hoy, mucho más dinámicas, más interactivas, y tenemos un problema de interoperatividad entre este tipo de herramientas. Yo observo en el campus virtual se convierte en un repositorio de contenidos, básicamente. Y es más, muchas veces potencias situaciones de trabajo a distancia que requieren la interactividad y no hay forma en el campus virtual, aunque tengas herramientas que lo permitan, y en cambio si utilizas una herramienta externa, sí. Luego vienen los protocolos de seguridad, de datos, etcétera, en los que las instituciones te dicen, ojo, que no puedes estar fuera. Es decir, que sí que los campus virtuales realmente ha sido como la herramienta institucional con la que las universidades se han quedado tranquilas. Hemos implementado la tecnología, ¿no? Pero realmente eso, como decía Cabero, no tiene nada que ver ni con las competencias actuales que necesitan los futuros trabajadores, ni tiene nada que ver con las herramientas habituales que utilizan en su vida cotidiana, ¿no? Una cosa, Carmen ha dicho antes una palabra interesante, que es dinamismo. Yo creo que ustedes deben también participar, no nos van a dejar nosotros aquí hablando 2 horas solos. Así que cuando ustedes quieren, levantan la mano, formulan una pregunta, a ellos, a mí no, evidentemente, y empezamos a esto que sea un poquito más dinámico. ¿Sí? Sí. Hablando de estas habilidades de orden superior, ¿son del siglo XXI? ¿Cómo creen que se relacionen estas habilidades de orden superior como colaboración, comunicación, pensamiento crítico con la tecnología, con las habilidades digitales? Porque ustedes dicen que efectivamente estamos preparando a estudiantes que posiblemente van a trabajar en empleos que todavía no existen y que se relacionan con la tecnología y que debemos preparar a esos estudiantes con estas habilidades para que sean ciudadanos del mundo, no nada más de un solo lugar. Yo creo que las tecnologías, en ese sentido, para esas habilidades superiores que dices, son un aliado y una dificultad. Es decir, por una parte, las tecnologías promueven y nos abren múltiples canales para trabajar en equipo, trabajar a distancia, para comunicarnos multipunto, etcétera, pero por otra parte también promueven determinados hábitos que no son positivos para ese tipo de habilidades más en profundidad. La comunicación superficial, muchas veces, ¿no? La instantaneidad, la falta de reflexividad. Entonces, en ese sentido, realmente yo siempre planteo a mis alumnos, ¿no?, que son una herramienta muy potente, pero que realmente los hábitos de uso y la falta de formación, de preparación para un uso alternativo, realmente para desarrollar esas competencias, pues trabajar en grupo, comunicarse en profundidad, pues no lo estamos resolviendo bien. Y realmente pues la tecnología en ese sentido puede estar generando un poco de ruido también, ¿no?, en el desarrollo de esas habilidades, porque luego también nos hemos acostumbrado a la polarización, es decir, nuevas competencias frente a competencias antiguas, tradicionales, y poniéndolas casi como en contraposición, ¿no?, cuando estamos hablando de nuevos lenguajes, nuevas habilidades que son complementarias y que no sustituyen a otras habilidades y lenguajes, ¿no? La evolución y la integración de esas habilidades es diferente. Las nuevas formas de comunicación del alumnado y nuestras incluso, ¿no?, a través de mensajes rápidos, muy breves, muy instantáneos, poco reflexivos, pues realmente redundan, o la conexión permanente, la falta de desconexión, redundan en dificultades para mantener o trabajar con otras formas con otras competencias, otras habilidades que también son necesarias. Pero el desarrollo el desarrollo de la competencia digital yo creo que tiene varios aspectos. Uno es la alfabetización digital, que es tan importante
como la alfabetización de escritura, lectura y escritura para el futuro, porque todo aquel que no está bien alfabetizado digitalmente no va a tener las suficientes herramientas para poder enfrentarse a lo que viene, ni a poder empoderarse, como que ahora la palabra está muy de moda, ¿no? Todas esas mujeres, por ejemplo, que no tengan acceso y que sepan utilizar la tecnología en diferentes países, en diferentes lugares, no van a estar con tantas dificultades como las que tienen ahora porque no saben leer y escribir. Y por otro lado está el uso, el aprender o a desarrollar el uso responsable de la tecnología. O sea, creo que es muy importante, aparte de esa parte digital, trabajar esa parte más unida al uso responsable. Entonces tenemos que aprender a cómo utilizarla, dónde, para qué nos da y qué nos quita, ser responsables en todo aquello que utilizamos, pero creo que todo eso se debe hacer no solamente con la tecnología, sino con todos los aspectos de la vida, ¿no? Yo diría, si me permiten los compañeros, que además tenemos la obligación de pensar en global. Tenemos que pensar en global, que es algo que tendemos a no hacer. Nos quedamos encerrados en nosotros mismos, ¿verdad? Y pensar no es otra cosa la propuesta, por decir alguien, de la rueda de la pedagogía, más que pensar en global, más que poner en relación metodología, tecnología, con el currículum y con las competencias. Naturalmente, esas competencias que citas, allí incorporadas. Hay que pensar en global. Eso nos permitiría, creo, evitar algunas de las limitaciones que has comentado, Carmen. Esa utilización tan sencilla, tan poco profunda, tan a nivel de calle, no tiene que ver con nuestra producción científica, si no lo ponemos al servicio de la producción científica. Pero para eso hay que trabajar, hay que pensar, hay que organizar, hay que tener un currículum pensado de cierta manera, pero para eso tenemos que pensarlo en global. Yo creo que muchas veces el quedarnos cada uno en nuestro sitio es buena parte del culpable de que las cosas estén así, ¿no? Sí, pero para eso, Carlos, también hay que empezar a manejar el concepto de competencias blandas, ¿no? Y empezar a formar a la gente en inteligencia emocional, empezar a formar a la gente en empatía, en el desarrollo de acciones y de trabajo colaborativo y demás, ¿no? Que eso es importante, porque si no formamos a la gente en esas competencias blandas, al final lo que nos vamos a quedar es con la parte puramente dura, ¿no? Pero en el público hay una persona que tiene verdadera experiencia, que es la profesora Inmaculada May. Y a mí me gustaría que ella nos diera su opinión. ¿Le puede pasar el micrófono, por favor? Muchas gracias por darme la palabra, doctor Cavero. Totalmente de acuerdo en lo que habéis aportado en esta última pregunta que se ha hecho. Pero tenemos también en las universidades un problema que es de qué manera nos constriñen en cuanto a los planes de estudio. Porque me estaba acordando de la experiencia que ha mencionado el doctor Cavero del campus virtual de la Comunidad Andaluza. En el caso de la Universidad del País Vasco, estábamos en un conglomerado de universidades que tenían, las comunidades autónomas que tenían una sola universidad pública. Y entonces ahí también había un plan de asignaturas que se ofertaban, pero claro, se acabaron los planes de estudio en los que había asignaturas de libre elección. En los planes de estudio de educación, de formación de maestros, no hay cabida para esas asignaturas de libre elección. No existe, porque el Ministerio nos ha puesto un plan de estudios en el cual no cabe nada más que lo que dicen ellos. Y como no pueden entrar como optativas, porque entonces los planes de estudio deberían estar cambiando continuamente, y eso tampoco nos dejan, ni nadie quiere que pueda haber ese cambio, entonces el propio conglomerado de lo que es la educación universitaria, o sea, los planes de estudio universitarios, también nos está constriñendo para que ese dinamismo que tiene que haber en la formación, en este caso de la formación de maestros, que serían pues uno de los pilares de la sociedad, los que van a educar a las siguientes generaciones, pues tampoco haya mucha manera de enfrentarse a ello, ¿no? Entonces, lo que también ha aportado Urtza es lo que me parece un camino posible, el de la relación interdepartamental, interáreas, etcétera, de manera que podamos incluir en esas asignaturas que nos han puesto,
que no se pueden cambiar para nada, podamos incluir esas participaciones entre varias áreas, de manera que podamos avanzar hacia, por lo menos, a la formación de que se puedan enfrentar a los nuevos cambios que van a estar continuamente viniendo y para los cuales no sé si les formamos demasiado. Esa es mi opinión, doctor Cabero. Una de las principales quejas que el profesorado, los maestros y maestras, los directores y directoras de centro nos lanzan a los formadores de maestros es que precisamente nuestras prácticas no tienen nada que ver con el tipo de prácticas que nosotros entendemos que debe de desarrollar el profesor del siglo XXI, ¿no? Y realmente cuando tú hablas con ellos y les explicas esto, 12 años con unos planes de estudio que no hemos podido tocar, porque somos esclavos de un sistema de certificación, calidad, etcétera, que supuestamente está muy bien empaquetado, que nos lleva, de alguna manera, a hacer las cosas con un formato, pero realmente no nos permite mejorar, ¿no? Entonces, cuando tú le planteas a la Administración que el contexto de trabajo nuestro sea lo más similar al contexto de trabajo de un aula, es decir, trabajar con X alumnos en espacios que puedan ser más flexibles, menos académicos, pues realmente es cuando también hace aguas la situación, porque ya no por el propio ministerio, sino por la propia estructura académica de la universidad, ¿no? Es cuando dice, claro, nosotros en educación entendemos que por nuestra propia función, el sentido que tiene la formación que hacemos, pues realmente requiere unos parámetros de gestión académica diferentes. Deberíamos de trabajar en el aula con unos criterios de experimentalidad distintas, deberíamos tener unas aulas con una organización de infraestructuras diferente, etcétera. Y es donde entra también pues, el criterio académico, el Orwell, ¿no? Es decir, no, todos somos académicos y no puede haber diferencias entre unas áreas y otras. Pero efectivamente es la gran contradicción. Nos están pidiendo que formemos para un modelo de profesor que nosotros no podemos practicar. Sí, pero fíjate, lo que dices del espacio es importante. El famoso modelo TPAC se está reformulando ahora en un modelo que es TPS-PAC, en el sentido la S es de espacio, en el sentido de que el espacio en sí mismo es verdaderamente importante. Cuando nosotros hicimos la Facultad de Educación, una de las cosas que vimos raras es que las bancas estaban pegadas al suelo. Y es que tenían que estar pegadas al suelo, por ese sistema de normas que tú dices. ¿Cuál era el motivo? Llegaron los de infraestructura y dijeron, si aquí hay un incendio o lo que sea, no puede haber silla suelta. Y dijimos, ¿cómo? Y por eso están las bancas puestas al suelo en la Facultad de Educación de la Universidad de Sevilla, por un criterio que será absolutamente razonable, no lo niego por la seguridad, pero que entran variables mucho más complicadas de todo ese tipo, ¿no? Yo quisiera saber un poquito si ese camino, ese espacio del que hablas, Carmen, está bien representado con el hiperaula y estos nuevos juguetes que tenemos ahora mismo. Yo es que soy muy crítica con ese concepto y con esa... sí, bueno, como esto se está grabando, yo soy muy crítica con ese concepto, ¿no? Es decir, primero porque creo que los escenarios en los que debemos de trabajar deben ser lo más similares a los escenarios reales en los que puede trabajar un futuro maestro o educador, con lo cual estos escenarios amplios, con mobiliario espacial, con muchísimas pantallas y proyectores, pues como creo que son artificiales, pues no sé en qué medida realmente pueden ser de utilidad. También es verdad que si no tienes escenarios alternativos que permitan que tú experimentes y hagas cosas, pues tampoco lo vas a hacer, ¿no? Pero en realidad lo que a mí me preocupa más de esta iniciativa ya no es tanto las herramientas que hay, esos nuevos pupitres, esas configuraciones, sino la propuesta metodológica de uso de ese tipo de herramientas. Esta mañana hablábamos con las compañeras del País Vasco pues, de otras iniciativas, ¿no? El aula, no sé cómo le llamabais, el polivalente, etcétera, ¿no? Es decir, el problema es que la tecnología está muy bien, pero si no hay una propuesta metodológica para movilizarla, pues será muy cómodo, será muy bonito, pero yo soy bastante crítica con ese tipo de planteamientos. Me gustaría ver más qué tipo de escenarios educativos y dinámicas
de trabajo pueden promover. Porque que tú y yo trabajemos juntas no depende solo de que tengamos un espacio fantástico donde sentarnos. Yo creo que son escenarios que se crean artificialmente por presiones de la propia industria, aunque después lo queramos maquetar de otra forma. Hay gente detrás que pone un dinero, quiere hacer un escenario fantástico, no realista en el sentido de que no es generalizable ni transferible a otra serie de conceptos. Bueno, no está mal que existan, pero decir que todo el mundo tenga que ir por allí, yo lo veo complicado en primer lugar porque económicamente eso es absolutamente insostenible. En el momento tú puedes tener en una facultad, puedes tener una de esto y demás, pero yo no creo que eso sea un contexto real, independientemente de que entonces empiezan a surgir otro tipo de problemas, ¿no? Y es qué metodología y cómo el docente se tiene que formar en ese tipo de escenario, ¿no? Porque tú puedes tener, por ejemplo, la profesora Ivanova, que está ahí de la República Dominicana, está llevando un proyecto de investigación sobre realidad aumentada y enseñanza de la geometría y tal, demás, ¿no? Claro, bien, tú tienes el cacharrito, tienes que además lo dice, ahí están dos técnicos de los que han hecho, que además uno, Manolo, es un buen fotógrafo ya de camino, sí. Lo estoy promocionando como fotógrafo. Entonces, yo creo que el tema, el gran problema de esos objetos es ahora tú qué haces con esos objetos. Es decir, tú puedes tener, a un chaval puedes tener dándole la vuelta a un objeto para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, pero eso sin un tipo de estrategia de verdad va a cambiar el tipo de razonamiento. Hay que pensar en la metodología y no en la tecnología en sí mismo, ¿no? Y al pensar en pedagogía es cuando estamos haciendo innovación educativa. Que necesitamos tiempos para experimentar. Yo siempre me acuerdo de nuestro compañero Paco Martínez, ¿no? Cuando dice que la tecnología va a gran velocidad, pero que el cambio pedagógico requiere tiempo, requiere experimentación, requiere evaluación, ¿no? Entonces, efectivamente, el problema es que las energías de las instituciones se llevan todas al impacto de repente la puesta en marcha de un aula futurista, pero luego lo que es la aplicación, el uso, el tiempo que necesitamos para experimentar, para probar, para testar, ¿no? Eso es como algo que no está previsto, ¿no? Entonces, el problema es cómo decae rápidamente las altas expectativas, como pasa con la tecnología, infladas de golpe, y luego resulta que el problema es o la tecnología o el profesor, la profesora, ¿no? Pero ahí está el concepto base es si la tecnología está para que ayudar a la innovación o la innovación está por encima de la tecnología. O sea, ¿qué necesitamos nosotros? Los espacios, las herramientas están para ayudar al profesor, no al revés. No el profesor se debe adaptar a lo que hay, sino que el profesor piensa, el profesor desarrolla y la tecnología es la que se debe adaptar, está bajo las necesidades, ¿no? Para cubrir las necesidades que desde un punto de vista pedagógico, un punto de vista social, van surgiendo, dan respuesta a las necesidades, no al revés, no las tecnologías nos deben crear necesidades a nosotros y nosotros responderlas como sea, ¿no? Eso creo que va así. La Universidad Española en los últimos años ha tenido, de una manera institucionalizada en los campus virtuales y si fuera los campus virtuales, un desarrollo de nuevos escenarios como los MOOCs. Suponen una práctica innovadora, aunque esté dentro del campus virtual o fuera. Bueno, aquí tenemos gente que han conseguido premios en... Pues yo creo que en los MOOC, Julio puede darnos su opinión, porque él ha hecho el MOOC de Málaga. Pues le puede pasar también el micrófono. Muchas gracias. Sí, bueno, yo creo que lo que tantas veces hablamos, ¿no? Cómo lo hacemos y qué hacemos con ello. Es decir, nosotros sí es verdad que ganamos un premio, pero luego la realidad de lo que había detrás era más de lo mismo, por lo menos hablo de nuestro caso, ¿no? Es decir, eran conexiones y preguntas muy concretas y el alumno entraba, veía su material, se lo llevaba, aprendía, lo descargaba y poco más. Muy poca